examen, en realidad. Pero bueno, vamos a revisarlo con calma y ya les paso la calificación despuesito. Muy bien, pues vamos a comenzar con el otro tema. Esto va a ser relativamente ya más fácil, todo lo que vamos a ver de aquí en adelante. Incluso quiero llegar a los sistemas híbridos, que es lo que más me interesa. Los sistemas que contienen partes rotacionales o traslacionales, con eléctricas, hidráulicas, térmicas, etcétera. Y el día de hoy vamos a comenzar un nuevo tema que son los sistemas mecánicos rotacionales. Déjenme darle el tamaño adecuado a esto. Bueno, ¿a qué no? Ah, perdón. Déjenme compartirles. Sí, ya les estoy compartiendo la página de Paint, ¿verdad? Sí, profe. Ah, ok. Sí, ya. Muy bien, gracias. Eh, bueno, con la parte rotacional de sistemas mecánicos rotacionales nos referimos básicamente a los sistemas que giran sobre algún eje, ¿verdad? Por ejemplo, nosotros cuando bailamos, pues estamos girando sobre, nos ponemos a dar vueltas, o un bailarín de ballet se pone a dar vueltas sobre, digamos, sobre la punta de un pie, pues lo está haciendo en realidad sobre un eje, ¿va? Un eje que va desde su cabeza hasta el pie que hace contacto con el piso. Cuando ponemos a girar un trompo, por ejemplo, pues lo estamos haciendo respecto de un eje. No importa que el trompo esté oscilando, siempre va a haber un eje sobre el cual está girando. Por ejemplo, en una volcadura de un carro, pues el carro gira, cuando gira, está girando sobre un eje. En el caso de un motor eléctrico, pues lo que está girando en realidad es internamente está girando un rotor. Eh, y así yo puedo hacer girar cualquier tipo de sistema. Por ejemplo, puedo hacer girar mi celular, ¿verdad? Mi celular lo puedo hacer girar sobre una variedad de ejes. Lo puedo hacer girar, digamos, sobre este eje. A lo mejor no es el más adecuado, pero lo puedo hacer girar. Lo puedo hacer girar sobre este eje, o lo puedo hacer girar sobre este eje, incluso sobre este eje, ¿no? O sea, puedo hacer un cruce diagonal, y puedo determinar que ese sea su eje de giro. A ver, pero hay algo, por ejemplo, que tenemos en casa y que siempre estamos girando, que son las puertas. ¿Me pueden decir? Como pueden observar, a ver, vamos a poner aquí algo parecido a una puerta. Una puerta puede ser algo como esto, ¿no? Y entonces, aquí está la manija por donde la abrimos. ¿Dónde está el eje de giro de la puerta? En el lado de izquierdo. Vamos a suponer que está aquí el eje de giro. Ahí está. De tal manera que mi puerta entonces tiene la opción de poderse abrir. Perdón. Tiene la opción de poderse abrir y cerrar en ese sentido o en este sentido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si a mí se me ocurre ponerle los ejes de giro, quitarle estos, que son las bisagras, y ponerle mi eje de giro aquí en medio? ¿Qué va a pasar? Pues se va a parecer a esas puertas que están en los bancos, ¿no? En los edificios, que son giratorias, son puertas giratorias.
¿Cuál es la diferencia en que yo le ponga este eje de giro y le ponga este eje de giro a la puerta? De que nada más se gira en un solo sentido y el otro tiene dos. ¿Ok? Ahora, ¿cuál te va a imposibilitar más la apertura? El de en medio. Tú dices que con este eje de giro es más difícil abrirla y cerrarla. No, no es cierto. Ese sería el otro, profe, perdón. ¿Ok? Para a la puerta, cuando se trata de hacer algún tipo de giro, la puerta para nosotros pasa a ser una inercia. En algún momento les pregunté qué era inercia, qué entendían por inercia. Inercia es una oposición al movimiento giratorio. Por lo tanto, la puerta es un marco que todos dirían, no, pues es una masa. No, una puerta, como tiene ejes de giro aquí, es un sistema que se está abriendo y que se está cerrando. Por lo tanto, a todo cuerpo que gira alrededor de un eje se le llama inercia. Que no se les olvide. Al movimiento giratorio de algún cuerpo girando alrededor de algún eje. A ver, ahora díganme, ¿qué pasa si se me ocurre ponerle a la puerta los ejes de giro en esta posición? Aquí y aquí. Aquí le pongo mi eje de giro. Ya, déjenme hacerlo bien. Ahí está mi eje de giro. Pues la puerta va a estar girando de esta manera, ¿no? Entonces, yo también le puedo poner un eje de giro, a lo mejor aquí, o un eje de giro aquí, o un eje de giro aquí, como normalmente va. Allí, mi eje de giro. De todos esos que acabo de poner, o también, bueno, de todos esos que acabo de poner, ¿cuál se opone menos al movimiento? El de comúnmente donde siempre va, ¿no? Las bisagras. ¿Este? Sí. Su compañero dice que este es el que se opone menos al movimiento. ¿Ustedes qué dicen? Yo digo que el de la diagonal. Este es el primero, es el segundo. Luego, Igual la diagonal, profesor. ok, Yo creo que el del centro, este, no el otro. ok. En efecto, este es el que menos se opone al movimiento. Si yo ejerzo aquí, bueno,
pues ya tendríamos la puerta girando en este sentido, ¿ah? ¿Cuándo va a girar? Cuando yo le aplico un torque. Aquí ya no se llama fuerza. Como son sistemas giratorios, aquí se le llama un torque. Para todo sistema que está girando alrededor de un eje y yo le aplico un empujón, a ese empujón se llama torque. Que no se nos olvide, estamos definiendo todo. Ahora, si yo les digo que el que menos se opone al movimiento es este, ¿me pueden decir por qué? Perdón, tuve como algo en la red y ya no alcancé a ver cuál es el que pregunta. Ah, ok. Les comentaba, ahora que yo les comento que el que menos se opone al movimiento cuando yo ejerzo un torque en este punto, digamos, yo ahí le aplico un torque, entonces lo que va a hacer la puerta es estar girando, estar girando. ¿Me pueden decir por qué el eje 3 es el que menos se opone al movimiento de la puerta? Porque está en el centro de masa y tiene menos, o sea, se distribuye. Y cuando está del lado izquierdo, como que todo el cuerpo de la puerta está en un solo punto. Así es, exactamente, exactamente. Seguramente ustedes en física vieron inercias, ¿verdad? Hicieron cálculos de inercias. Y se dieron cuenta de que, por ejemplo, la inercia de una varilla que alrededor de su eje, hicieron ejemplos de un cuadrado y sacar su inercia, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso es el mismo. Aquí está distribuida, como dice su compañero, toda la masa de ese marco, o toda la inercia de ese marco está distribuida simétricamente. Tiene la misma del lado izquierdo que del lado derecho, tiene la misma enfrente que hacia atrás. Por lo tanto, este eje, el 3, es el que menos se opone al movimiento de giro. En cambio, si ponemos el eje 1, como son las puertas, pues nosotros sabemos que las tenemos que empujar y que las tenemos que cerrar, ¿verdad? Y a veces las empujamos y simplemente la puerta se opone mucho al movimiento cuando aquí hay mucha fricción. La empujan y la puerta nomás no se cierra. O se cierra apenas una parte, en forma parcial. ¿Por qué? Porque este eje de giro es el que más se resiste a que mi puerta se pueda mover. Por eso nos cuesta trabajo un poco hacer movimiento de las puertas. Pero por otro lado es la forma más práctica que se ha encontrado para que una puerta abra y cierre. ¿Queda claro esa parte? Sí, Profe, Muy bien. Bueno, después, entonces, si sabemos que todo gira alrededor de un eje y que a eso que giramos o cuando empujamos para que se mueva se le llama torque. Cuando nosotros aplicamos un torque en lugar de una fuerza, aquí ya no son fuerzas. La fuerza se aplica para sistemas mecánicos traslacionales, pero para sistemas mecánicos rotacionales, aquí nosotros le llamamos torque. Cuando le aplicamos un torque a un sistema, por ejemplo, a esta inercia cilíndrica en forma de cilindro, bueno, lo que vamos a provocar es que exista un desplazamiento articular. Y ese desplazamiento articular va a durar hasta que la fricción de estos ejes que tiene esta inercia nos lo permitan. Y bueno, como en todo, necesitamos siempre un sistema de referencia fijo. De tal manera que nosotros también vamos a tener un efecto de resorte rotacional, un efecto de amortiguamiento o fricción rotacional, un torque
un desplazamiento articular y una inercia que se opone al movimiento giratorio. Aquí está definido básicamente todos nuestros elementos que intervienen en sistemas mecánicos rotacionales. Muy bien. Bueno, permita un segundito rápido. Le estoy tratando de... Una pregunta, ¿están viendo una tabla de inercias que le estoy presentando? No, únicamente profe. se ve el paint. Ok. Ok. Vamos a ir. Vamos aquí. Aquí ya la ven, ¿va? Tablita esta. Sí. Bueno, es una tabla que acabo de bajar de internet. Y bueno, esta tablita lo que está representando son los momentos de inercia para figuras como las que están presentando en la tabla. Por ejemplo, me está diciendo que, por ejemplo, si tenemos este rectángulo y tenemos este eje de giro del centro, en la segunda parte tenemos un círculo y nos está mostrando dónde tenemos el centro, el eje de giro. Para este triángulo me está mostrando dónde tenemos el centro. Para esta mitad de círculo me está mostrando dónde tenemos el centro. Y así para todas. Pues bien, aquí me está diciendo que, por ejemplo, para este cuadrado, para este rectángulo que tenemos en el principio, este rectángulo, el momento de inercia de ese sistema se calcula de esta manera. Y en realidad lo que está calculando es qué tanta oposición se tiene en ese rectángulo al momento de que yo lo pueda girar. En este círculo me está marcando también, es muy importante que notemos que en el rectángulo está marcando los ejes X y el eje Y. Y me está diciendo que el momento de inercia en el eje X va a ser este. El momento de inercia alrededor del eje Y va a ser este. El momento de inercia en el eje XY sería ese. De tal manera, bueno, aquí lo que se está haciendo es una traslación de ejes. No sé si ustedes han escuchado el teorema de Steiner o el teorema de ejes paralelos. No, ¿No? Bueno, lo que se hace es una concentración de toda de los momentos de inercia en un solo punto. Y todos estos, por ejemplo, el eje de inercia, este que tengo aquí, arribita tiene este simbolito, una barrita, ¿va? Esto significa que está siendo trasladado, por ejemplo, toda la masa correspondiente al eje X
está siendo trasladada a este punto, a otro sistema de ejes, miren que tiene aquí. Eso significa. Entonces, el momento de inercia sobre el eje X será este. El momento de inercia sobre el eje Y será este. ¿Qué significa? Que el momento de inercia sobre el eje X es cuando yo pongo a girar este rectángulo sobre este eje. El momento de inercia sobre el eje Y es el cálculo que significa cuando yo pongo a girar este rectángulo sobre el eje Y. Finalmente, yo puedo poner a girar a mi rectángulo sobre el eje XY y este sería el momento de inercia. Díganme, de estos tres cálculos, de este y de este, ¿quién es el que más se opone al movimiento? X y Y, ¿no? XY es aquí, mira, al centro. El eje X es este, el eje Y, perdón, es este y el eje X es este. ¿Cuál se pone menos al movimiento? A ver, denle valores a B, lo que ustedes quieran. Me preguntan, ¿quién es B? Bueno, aquí está B. Es el largo de mi rectángulo. ¿Quién es H? Bueno, es la altura de mi rectángulo. Entonces acá tenemos la mitad de la altura, y aquí tenemos la mitad de B. Denme un valor de B, el que ustedes quieran. 4. 4 metros. Denme un valor de H. 3. 3 metros. Muy bien, vamos a calcular el momento de inercia que me dice ahí sobre el eje X, que va a ser B por H cúbica sobre 3. ¿Cuánto es la inercia sobre el eje X? Va a ser 4 por 3 al cubo. ¿Cuánto es? 27, ¿va? ¿Cuánto es 3 al cubo? ¿Estoy correcto? Es 3 por 3 por 3, ¿no? 3 por 3, 9 por 3, 27. Sí. Sobre 3, ¿cuánto es esto? 36. Ahora vamos a calcular el momento de inercia sobre el eje Y, perdón. ¿Cuánto sería? Me dice que es B cúbica H. B cúbica es 4 por 4. ¿Cuánto es 4 al cubo? 64. 64. 64 por H por 4. Ah, no, perdón, por 3. Sobre 3. Esto me da 64. 64, ¿ah? Ahora vamos a calcular el momento de inercia XY. ¿Cuánto da esto? Me dice que es B cuadrada, es 4 al cuadrado por H al cuadrado sobre 4. ¿Cuánto es eso? Es Era 3 en H nada más. Ah, sí, perdón. 3 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado por 3 al cuadrado es lo que está aquí. Sobre 4. Entonces, ¿cuánto da esto? 6.25. 6.25. Díganme, ¿quién tiene la mayor oposición al movimiento? En Y. En Y. Aquí está. ¿Quién tiene la menor oposición al movimiento? El centro, obviamente, ¿verdad? Sí. ¿Sí se entiende? Sí. Y es este eje. Si me pongo a girar ese rectángulo sobre este eje, si imagínense que lo corto y lo pongo a girar, esto tendrá la mayor oposición que si lo pongo a girar sobre el eje X. Si lo pongo a girar sobre el eje X, esto tiene menor oposición que girarlo sobre el eje Y. Pero el que tiene menor oposición es si hago si con un alfiler lo traspaso de un lado al otro y lo pongo a girar.
Vean, por ejemplo, un círculo. Un círculo. Vean su oposición al movimiento. Me dice que es la misma oposición sobre el eje X, porque mide lo mismo en el eje X que en el eje Y, ¿va? Entonces, la oposición al movimiento, si lo giro alrededor de X o si lo giro alrededor de Y, pues va a ser la misma. Y me dice, ¿cuánto va a ser la oposición al movimiento si lo giro alrededor de este punto? 0. 0. Porque tiene la misma cantidad en X que la misma cantidad en Y. Y así me puedo ir con todos los otros elementos, con todos los otros cuerpos, y nosotros podemos hacer el cálculo de mi momento de inercia. Muy bien. Bueno, Profesor, una pregunta. dime. ¿Se puede también sacar con integrales? También. De hecho, todas estas fórmulas, estos resultados los sacaron con integral. Los sacaron con integrales. ¿Qué es el momento de inercia? Ya utilizando las integrales. ¿Recuerdas? Sí, es el que saca el centro, ¿no? Ajá. De un intervalo a un intervalo y ya calculas. Exactamente. ¿Recuerdan todos en física cómo calculaban el momento de inercia? ¿No lo recuerdan? Yo sí. Muy bien. Es de alguna forma un tanto laborioso, pero bueno, es algo que se tiene que hacer. Por ejemplo, permítame un segundo. Vamos a poner esto. Profe, yo nada más tengo una duda Sí, dime. respecto al que acaba de calcular que tenía menor oposición a la inercia en el rectángulo que era en el Ajá. eje X y Y. En la puerta es igual un rectángulo y tenía menor oposición en el centro, nada más es por la posición en que estaba acostada. A ver, me regreso. ¿En ese? A ver, aquí ya estás viendo, ¿verdad? Ajá. Ok, ¿en cuál? Ajá, en el primero que nos comentó, en el de X y Y que tiene 6.25 es donde tiene menor, bueno, va a ocupar uno menor fuerza para hacerlo girar, ¿no? Fue lo que nos comentó. Ajá. Sí, mira. Y en el de la puerta, ¿por qué en el centro era donde tenía menos y no en la diagonal? Bueno, es que no es tanto en la diagonal, sino que haz de cuenta como, pues aquí no tengo la perspectiva, pero estoy haciendo pasar un alfiler de aquí, del frente, hacia la cara de atrás, y lo estoy haciendo girar, así, Ya, sí, 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 ¿ok? sí. Es Sí, lo que sí. me está mostrando la gráfica, pero mira, aquí por ejemplo me dice la inercia en el eje X. ¿Quién es el eje X? Bueno, aquí está el eje X, exactamente. Entonces, ¿qué pasa si haces girar sobre el eje X? Es como si tuvieras una puerta acostada, ¿no? O una tapa de cisterna Sí. que la abres. Este sería como la puerta, que la abres para acá o para allá, ¿no? Y si le hacemos el cruce aquí del frente hacia atrás, pues entonces podemos hacer girar esto así y tendrías la menor oposición posible. Sí, sí, ya, gracias. Ok, y ya nada más para terminar, a ver, ahí está. También acabo de bajar esto del internet, de la forma
en que se calcula normalmente la inercia. Por ejemplo, aquí se está calculando la inercia en una varilla. Es una varilla de longitud L. ¿Sí se ve bien? Sí, profe. Sí, Ok. Es una varilla. Haz de cuenta, en una varilla como la de construcción, que tiene una longitud L. Y bueno, lo que se hace aquí es sacar una pequeñita proporción, un disquito de esa varilla, como que es un corte, que va a tener una diferencial de masa, va a tener una diferencial sobre el eje X de espesor. Y bueno, aquí me está diciendo quién es mi eje X, ¿no? Mi eje X me está diciendo que tiene este sentido. Bueno, el eje de giro, ¿quién es para esta varilla? El eje de giro me está diciendo específicamente que es esta parte. Es decir, que esta varilla va a estar girando así. Va a estar girando así alrededor de este eje. Hasta ahí se entiende, ¿va? Y me está diciendo por otro lado que su momento de inercia de esa varilla va a ser esta cantidad. Por lo tanto, ¿de dónde sacan eso? Bueno, para empezar, para obtener la diferencial de masa que se tiene aquí, pues se tiene de acuerdo a la cantidad que yo quiera extraerle, que va a ser una cantidad delta, en diferencial de X, es decir, este pedacito que voy a tener ahí, el espesor de ese disquito que voy a extraer, eso va a ser mi diferencial de masa. Y el momento de inercia para todo cuerpo se calcula de esta manera. Va a ser la integración, es decir, la integración de cada porcioncita de estas a lo largo de toda esa varilla, la integración del radio al cuadrado por la diferencial de masa. Díganme aquí, ¿dónde está el radio? ¿Dónde ven el radio? En la circunferencia, profe. Así es. Se dan cuenta de que esta varilla a lo largo, lo único que hicieron fue particionarla en pedacitos, ¿verdad? En rodajitas, con un determinado radio. Aquí está el radio. Pero son rodajitas. Y después, simplemente lo que hacen es sumarlas. Pero de cada rodajita que tenemos aquí, tiene un radio y tiene un espesor. Lo único que es el producto de ese radio al cuadrado por su espesor, o la diferencial de masa. Perdón, por su diferencial de masa. Entonces es la integral del radio al cuadrado por la diferencial de masa. Si nosotros hacemos la sumatoria de todos esos pedacitos y lo extendemos desde menos una longitud hasta más una longitud, pues lo que vamos a tener, pues como resultado, hacer esto. Va a ser una inercia que va a ser el producto de su masa por la longitud total al cuadrado sobre 12. ¿De dónde salió ese 12? Bueno, pues de haber sustituido los límites correspondientes aquí, desde menos L sobre 2 hasta más L sobre 2. ¿Ok? Y aquí lo que estamos haciendo, bueno, aquí lo que se hizo fue ponerlo en términos de lambda. Pero pues lambda es ahí la masa total del sistema. ¿Qué pasa si despejan aquí lambda? ¿Qué les va a dar? Diferencial de masa entre diferencial de X. ¿Eso a qué es igual? Masa sobre longitud. ¿Qué les da? Pues la distribución de la masa total, ¿no? Por eso aquí, al final, simplemente se sustituye a la masa total de su cuerpo. Muy bien. Bueno, pues eso es en realidad la oposición al movimiento de giro.
Ya que sabemos que existe esa oposición al movimiento de giro en los sistemas mecánicos rotacionales, pues ahora nos regresamos otra vez y vemos este sistemita. Este sistemita, por ejemplo, es un rotor. Es un rotor que está internamente en un motor. Dentro del motor lo único que gira es el rotor y lo único que nosotros alcanzamos a ver son las flechas, ¿verdad? Me imagino que todos ustedes han ido a una feria de la colonia, a una feria, ¿no? Al Six Flags, lo que sea. Pero sobre todo en las ferias de pueblo, donde la infraestructura que se tiene para los juegos, pues a veces no, no es de mucho presupuesto. No sé si han visto que, por ejemplo, en la Rueda de la Fortuna, este, le, ¿cómo la activan? Por ejemplo, una Rueda de la Fortuna. Aquí imagínense que es una Rueda de la Fortuna, pues es un, ah, es un círculo, en realidad, pues con los asientitos aquí, ¿no? Ahí van los asientitos. Bueno, ya cuelgan acá los asientitos, aquí cuelgan así. Bueno, aquí. Ahí van los asientitos, y aquí está el eje de giro, está así la rueda de la fortuna. ¿Me pueden decir cómo hacen que gire esta rueda de la fortuna? ¿Cómo producen el giro? Y le acercan Con un una impulso, ¿no? rueda con un motor que está girando. Tienen un motor de carro, al motor de carro le ponen una caja de velocidades, a la caja de velocidades le conectan un diferencial, como si fuera de la parte de un carro, y lo único que hacen es acercar una llanta, ¿va? De ese diferencial aquí, a un costadito, aquí. Ahí le ponen una llantita. Se la acercan y eso produce el giro de la rueda de la fortuna. ¿Sí han visto eso? Y la acercan con una palancota. Sí. Bueno, ¿por qué no lo hacen aquí mejor, al centro? ¿Por qué la impulsan aquí? Sería más Demasiado trabajo. ingenioso, ¿eh? Que cuesta menos trabajo. Así es, cuesta menos trabajo. ¿Qué pasa si la quisieran impulsar aquí? Para empezar, díganme, ¿de qué tamaño es la inercia o la oposición al movimiento de este cuerpo? Es muy grande. Bueno, vamos a ver. Aquí me está diciendo más o menos qué tan grande es, ¿verdad? Aquí en el círculo. Aquí. Me está diciendo que si me pongo sobre el eje X y sobre el eje Y, bueno, pues voy a tener esta inercia total, que va a ser pi por radio a la cuarta sobre 4. ¿Cuánto radio creen que tenga una rueda de la fortuna? Pues depende de su tamaño, ¿no, profe? Pues, por ejemplo, las del Six Flags, por ejemplo, que son gigantescas. Es unos 10 metros. 10 metros. Muy bien, pues es todo lo que se necesita, saber el radio. Entonces, la inercia, ¿cuánto será? Va a ser pi por 10 a la cuarta sobre 4. Ahorita no nos vamos a preocupar por las unidades, simplemente por la inercia. Entonces, ¿cuánto sería esto? 10 a la 4. 2500 pi. ¿Cuánto? 2500 pi. En total. 7853.98. Ahorita no nos preocupamos por las unidades, pero vean, esta cantidad de inercia y esta cantidad de inercia, por ejemplo, para un cuadradito, una lámina. Entonces, vamos a verlo simplemente numéricamente. Se eleva bastante, ¿no?
Entonces, imagínense, si me pongo el eje de giro aquí, pues la inercia va a ser bastante. Aunque me dice que este eje de giro es el que menos se opone al movimiento. Cuando yo cruzo de aquí a acá, por eso por eso se está aprovechando y se está poniendo el eje aquí, en esta parte. Ahí está el eje de giro, de frente hacia atrás. Es donde menor oposición tendríamos. Me dice que es 0, ¿no? Me dice que mi cuerpo es 0. Ahí. Y que si yo lo hago girar sobre el eje Y, pues entonces, o si lo hago girar sobre el eje X, mi inercia va a ser muy grande, pero si lo hago girar sobre el mero centro, ahí me dice que voy a tener una inercia la más pequeña, 0. Pero, para mover a toda esta inercia, que ya es un cuerpo bastante grande, pues entonces voy a requerir un impulso o un torque, una entrada de torque bastante intensa en esta parte. ¿Por qué para esta rueda gigantesca? Vuelve mi pregunta, ¿por qué no? Si me está diciendo que el momento de inercia es mínimo sobre ese eje, ¿por qué no se impulsa desde aquí? ¿Y por qué se impulsa aquí? Nada más está agarrando un punto y si lo pone en el medio, debe de distribuirse. Fíjate lo que va a pasar. Si intentaran, como es una rueda gigantesca, si tratan de impulsarlo de aquí, de este eje de giro, lo que va a pasar, para que lo puedas impulsar, aquí tenemos que tener un sistema de referencia fijo, ¿va? Es decir, una base. Si quieres, aquí le pones el motor, pero ese motor tiene que estar firme, ¿no? Sostenido sobre un sistema de referencia fijo. Es a lo que me refiero. Aquí le pones el motor, si tú quieres. Ahí su flecha. Si intentas girar esta flecha de motor para impulsar esta rueda gigantesca, lo que vas a producir aquí es, en esta flecha, es un torcimiento. Esta flecha se va a torcer. No vas a tener la capacidad, necesitas un motor gigantesco para poder impulsar a esta rueda gigantesca. Y como no va a poder el motor girarlo, es decir, si este eje de motor lo conectas aquí al mero centro, y le intentas aplicar el torque, tiene que ser un torque muy alto, entonces, en este lado giraría primero que acá. Y si un lado de una flecha gira más rápido que el otro, ¿qué es lo que produces? Es como si yo estuviera intentando girar o torcer esta flecha, que es esta pluma. Uno se opone al movimiento y el otro trata de girarlo. Entonces, cuando tienes eso, es como si nosotros estuviéramos dándole vuelta a un trapeador. Y lo que vemos es un torcimiento. Se comienza a deformar la flecha. Y por eso nada funcionaría. Nada funcionaría para poder hacer girar esa rueda desde el centro. Observen todos los juegos. Y bueno, son demasiado ingeniosos. ¿Cómo lo supieron? ¿Quién sabe, va? Pero ellos supieron que desde el centro no era la mejor forma para hacer girar una rueda tan gigante. Y con peso, pues todo es de metal. ¿Cuánto pesará una rueda de la fortuna, por ejemplo, de Six Flags? Como 2 toneladas. No, te quedas corto. Te quedas corto. Pesa alrededor de 50, 100 toneladas. Hazlas girar desde el centro. Simplemente va a ser muy complicado y lo único que vas a estar haciendo, lo único que va a estar ocurriendo es que vas a estar rompiendo las flechas.
que tratan de impulsarlo. Por eso, lo que se hace es girarlo con una ruedita aquí. Y de esa manera, cuando tú le aplicas un torque, tu rueda simplemente va a comenzar a girar. Perdón. Tu rueda simplemente se va a comenzar a desplazar con un ángulo teta. Alrededor de este punto. ¿Cómo se llama? Como que tienen los más robóticos. Así es. Todos los robots son transmisiones de Ya como engrane. tipo engranes. Así es lo mismo esto que esto. ¿Quién impulsa a la grande? Pues una banda, justamente como las bicicletas, ¿no? Las bicicletas tienen este sistema, donde uno le pedalea, tiene una rueda grande, y la que impulsa la llanta tiene una rueda chica. ¿Por qué pasa eso? ¿Hay que aplicar menor fuerza en el eje más grande? Aquí es donde aplicas el torque, ¿no? En esta parte. Aquí aplicas con los pedales, uno para allá y el otro para acá, ¿no? Ahí estás aplicándole fuerza a este disco grande. ¿Qué pasa acá atrás? En realidad, ¿a quién estás impulsando? A una rueda, ¿no? Discúlpenme mi dibujo. Pero lo que estás impulsando es una rueda. Díganme una cosa, ¿qué pasa si yo invierto que es justamente lo que hacen las transmisiones de las bicicletas? ¿Qué pasa si ahora la rueda chica la pongo donde yo le aplico los pedales y la rueda y la rueda grande atrás? Es decir, la catarina o el engrane grande atrás. ¿Qué pasa? La fuerza que habría que aplicarle sería mucho mayor, ¿no? Bueno, costaría más trabajo. Aquí lo que haces son dos efectos. Acá aplicas poca velocidad. Sí, tus piernas van relativamente lento, van girando lento, estás aplicando un torque, que se transmite a este engrane pequeño acá atrás, con la finalidad de qué? De que aquí, a ver, si esta da una vuelta completa, ¿esta cuántas da? La chiquita. Imagínense. 4 o 5. Así es, si esta da una vuelta, la de atrás da 4 o 5. Es decir, acá hay más velocidad. La velocidad aumenta atrás. Mientras que adelante en los pedales la velocidad es lenta. Ahora díganme qué pasa en este caso. Aquí es cuando tú pedaleas mucho, aquí aumenta la velocidad y acá el torque es alto. Y acá el torque es alto. Están invertidos. Esta posición la pones cuando quieres subir una montaña, para que no sientas el peso de la bici, de tu cuerpo y de la pendiente. Para eso pones este sistema. Para cuando vas en plano, ¿qué utilizamos? Este sistema, el normal, ¿va? El tradicional. Le aplicas un alto torque acá adelante y haces que la velocidad de la rueda pues, gire lo más rápido posible. Pero acá lo que haces es, acá abajo lo que haces es aumentar la velocidad de tus pedales. Sientes que ni pedaleas, pero bajas el esfuerzo, ¿no? Mientras la bici se está moviendo. La bicicleta se está moviendo a un ritmo más lento, pero se está moviendo. Y acá adelante, pues descansas a tus piernas, de alguna forma. ¿Se entiende? Sí. ¿O no?
Bueno, esto es también el principio de las cajas de velocidades de los carros. Todos los carros tienen cajas de velocidades. Por eso es que Díganme, ¿qué es lo que, qué velocidad profe, meten? Ajá. ¿Cuál? por eso es que el de las motocicletas los tienen de esa manera, profe. Las motocicletas traen una polea chiquita de la caja de velocidades a una grande, ¿no? Sí. Al engrane grande de la rueda de atrás. Exacto, exacto. Bueno, pero ahí ya no tienes pedales, ahí ya tienes un motor, una transmisión. Siempre en la motocicleta tienes este sistema, este. El motor hay una polea chiquita y en la rueda trasera hay una polea grande. Lo que estás haciendo es aumentar el torque porque la motocicleta es pesada. Si tú pones este sistema en la motocicleta, no, perdón, el sistema de acá simplemente no va a servir. No la vas a poder impulsar. La motocicleta es pesada. Es un cuerpo pesado más la cantidad de tu cuerpo más otra persona que lleves atrás, forzosamente necesitas un aumento de torque, una transferencia de energía mucho mayor. A ver, un tráiler, vamos a poner un tráiler que va cargado de tierra, que pesa alrededor de 40 toneladas. ¿Cómo mueven 40 toneladas ustedes? ¿Cómo le hacen para mover 40 toneladas con un motor de tráiler? Ya sabemos que el motor es muy poderoso, pero no, en realidad no es el motor quien mueve al tráiler. ¿Quién es? ¿Qué pasa si le quitamos la caja de velocidades al tráiler y le ponemos la transmisión directa del motor hacia las ruedas? ¿Qué va a pasar? No vamos a mover. No lo vas a mover. Entonces, ¿qué magia hace la caja de velocidades? Mucha, por eso trae un buen de velocidades. Así es. ¿Y de cuál comienzas para comenzarlo a mover? Mira. ¿Y qué significa la primera? Es en donde tiene más fuerza, ¿no? Más torque. Acuérdate Ajá. que es un sistema que gira. Ya la fuerza, ya olvídense aquí de fuerza. La palabra fuerza. ¿Qué hace la caja de velocidades? A ver, aquí está el motor del tráiler. Y aquí sale a una caja que es la caja de velocidades. La caja de velocidades, adentro, ¿qué tiene? Primero una rueda chiquita y una rueda grandota. Sí. Es la única manera para hacer que comience a acelerarse ese tráiler. Comienzan con una relación así pequeñita, de algo pequeñito a algo grandote. Y después lo que van reduciendo es que esta va creciendo de tamaño y esta se va reduciendo. Hasta el momento en que se invierten, ya cuando agarra mucha velocidad, ya cuando va en carretera, ¿qué relación tiene? Ahora la grande está acá y la chiquita está acá. ¿De acuerdo? Pero con engranes van haciendo estas relaciones, estos cambios de ruedas sentadas que tiene internamente la caja de velocidades. Esa es la magia de todo. Es la magia de los robots, por eso podemos mover un robot. Esos robots que ustedes ven, por ejemplo, en la industria, tienen esta magia, ¿no? Tienen relaciones de engranes muy especiales, sumamente especiales. Entonces, con eso nosotros podemos hacer transmisión de movimiento giratorio. ¿Alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno, Yo, no hay profesor, problema. yo tengo Ajá. una duda, pero en Dime. ¿qué era? La rueda
La que estábamos viendo al principio. A ver, voy a borrar esto. La de la Voy a feria. borrar. Ah, ok. Borro esto, borro todo, ¿no? Ya van entendiendo, entonces voy borrando esto. Lo borro, lo dejo todos estos garabatos que hice. ¿Dejo todo eso? Sí, profe, mejor. Ok. Permítame un segundo, nada más déjenme guardar esto entonces. Desde el 13 de abril que no tenemos clases se pasa. 26 de abril. Ahí está. Darle salvar. Y ahora sí vamos a quitar esto, todo esto. Vamos a quitar todo esto. Esto también. Ahí está. Muy bien. Ahora sí, dime, ¿cuál es la duda? La duda era esta rueda de la feria. De la rueda de la fortuna. Ajá. No, ¿La gravedad estaría a favor o en contra del torque? no, ahí no tienes tantos efectos gravitacionales. Ahí no tienes tanto el problema. Por ejemplo, si la puerta tú la haces así, vamos a dibujarlo así, así, así y así, y la intentas levantar, por ejemplo, del piso, por ejemplo, como una puerta de cisterna. ¿Qué sientes cuando levantas la tapa de la cisterna o una tapa de coladera? ¿Qué va a pasar cuando intentas hacer esto? Cuando la intentas levantar de aquí. ¿Se siente o no pesada? Sí, se siente pesada. Ahí sí se siente pesada y el eje de giro es este. La estás intentando levantar. Pero en el caso de una rueda de la fortuna, aquí, como viste en las tablas no recuerdo cuál era la inercia, pero creo que era el pi por radio al cuadrado, ¿no? Sobre 4, me parece. Esa es la inercia de un círculo. ¿Dónde ves el efecto gravitacional aquí? No aparece. No lo hay. La gravedad en este tipo de sistemas no afecta. Imagínate que afectara. O sea, casi no tiene ese efecto. No tiene ese efecto. Todos los asientos finalmente se van poniendo así, ¿no? Tienen esta forma. Entonces todo está simétrico. Este coincide con este coincide con este coincide con este, y este coincidirá con otro que está por acá. Entonces, si todo está simétrico, pues no tiene por qué afectar la gravedad. De hecho, los sistemas circulares son los que menos se oponen al movimiento. Por eso el rotor de un motor está sostenido. Díganme, ¿sobre qué está sostenido el rotor de un motor? Valero. Sobre valeros. O bujes, ¿verdad? Pero vamos a suponer valeros. Esos valeros
en realidad, ¿qué provocan? Que disminuya la fricción. Que disminuya la fricción, pero no pueden disminuir la cero, ¿ah? ¿Cuánto tiempo, imagínense que ponen a girar un rotor de un motor? ¿Cuánto durará girando? Lo más que ustedes crean que puede girar, libre. Pues depende, en algunas industrias son periodos de 24/7. No, pero, perdón, a ver, imagínate que el rotor de un motor tú lo impulsas con la mano. Por más ligero que esté, ¿cuánto crees que dure ahí girando? Pues algunos minutos nada más, ¿no, profe? No, ni minutos, segundos, 2 o 3 Un vueltas, ¿no? minuto. Ya cuando es un minuto ya es mucho. Entonces significa que pues, los valeros, por más que disminuyen la fricción, pues siguen teniendo fricción, ¿cierto o no? Si no tuvieran fricción, entonces el rotor no pararía. ¿De acuerdo? El rotor no pararía de girar si no tuviera fricción. Por ejemplo, una rueda de bicicleta. Es así, a lo mejor la inercia es más grande, la ponen a girar, tiene un eje pequeñito ahí con unas masas especiales. Es así, dura algunos segundos, un poco más, dura más. Las ruedas de las bicicletas profesionales, ultra profesionales, imagínense, se preocupan mucho en eso, en disminuir toda la fricción que sea posible. Son tan exagerados que ni siquiera le ponen tapones a las válvulas de las bicicletas. ¿Por qué? Porque el tapón pesa. ¿Cuánto pesa? Pues 1 gramo. Ya son 2 tapones, son 2 gramos. Hay que quitárselos. Entonces, pues así de exagerado está la situación, ¿no? Bien, entonces, para que yo haga girar un rotor, necesito aplicarle un torque. Bueno, para que yo haga girar una inercia, necesito aplicarle un torque en un sentido, lo que me provoca un desplazamiento. Y para que gire alrededor de los valeros, se va a generar un resorte rotacional, que es justamente eso que les digo, como el trapeador. Se va a torcer, las flechas se tuercen en el momento que comienzan a girar. ¿Han visto el, el cardán de un tráiler? El cardán es esa barra que se ve por abajo del camión, que transmite el movimiento de la caja de velocidades hacia las ruedas, hacia el diferencial. No sé si han tenido la curiosidad, pero si va muy pesado ese tráiler, hasta se ve cómo se tuerce ese cardán. Aquí está las ruedas, aquí está el tráiler muy pesado. Y de pronto se ve bien raro porque de una parte lo ves girando y del otro lo ves estático. Así es. Y hay una barra que sale, acá está el motor, aquí está la caja de velocidades, y de acá a acá hay un eje, aquí hay una caja de velocidades que se llama diferencial, y de aquí sale esta barra. Es una barra. El momento que gira aquí, acá no está girando. Aquí va a girar, esto se empieza como a torcer. Y un instante después, un tiempo después, como esa barra es demasiado resistente, ya comienza a girar. Pero aquí se hizo como cuando ustedes exprimen un trapeador. Pero casi no se ve. Pero sí ocurre. Siempre ocurre. A eso le llamamos un resorte rotacional. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. A la fricción es esta parte. Este efecto lo producen los valeros o los bujes
o donde esté asentado las flechas de mi rotor. A ver, porque, díganme, por ejemplo, un motor eléctrico. Aquí está el motor, y lo que sale del motor eléctrico, lo que nos interesa es la flecha, ¿va? La flecha. ¿Y la flecha dónde la conectan? Usualmente a una polea. Usualmente a una polea, ¿va? O a una carga. A ver, dime, ¿para qué utilizas un motor eléctrico? Normalmente para mover otra flecha secundaria que tiene pues, lijas, algo que necesite del movimiento rotatorio. Ok, imagínate el metro a la hora pico, donde toda la gente va y se sube a una escalera eléctrica. ¿De qué tamaño es el motor? ¿Cuántas personas se suben a la escalera eléctrica más larga que hay en el metro? ¿Cuántas personas crees que se suban? Más de 60, yo creo. No, yo creo que hasta más. Ponle unas 100. ¿Cuánto es el peso de 100 personas? Pues, no sé, unos 80 kilos en promedio, ¿no? 90. Entonces, por 100, 900. 900 kilos. Sí. 9,000, ¿no? ¿Sí? A ver, otra vez. Son 100 personas. ¿De a cuánto le quieres poner? ¿De a 80 kilos? ¿Cuánto es? Sí, 8,000. 8,000 kilogramos. 8 toneladas. Y cada persona que se sube pues, son 80 kilos más, ¿va? Toda esa inercia, un solo motor está impulsando a esa escalera eléctrica. Entonces, ¿qué le va a pasar a esta flecha por cada persona que se suba a la flecha? ¿Va a sentir Si no, ese efecto resorte? exacto. Aquí se va a comenzar a torcer. Pero no se tuerce porque el material es muy especial. Otra vez. Pero aquí ves un efecto bastante intenso, ¿no? De carga variable. Y no sé si se han dado cuenta, pero el motor siempre está girando. Así se suba una persona o se suban las 100 personas. El motor siempre, o la velocidad de la escalera eléctrica, siempre es constante, ¿va? Siempre va a la misma velocidad. ¿O a poco han visto que se alente? No. No, profe. ¿No? Bueno, ya dimos muchos ejemplos suficientes para decir que los sistemas mecánicos rotacionales son bastante importantes y bastante interesantes, y en realidad, aunque no me lo crean, aunque se escuche cursi, los sistemas rotacionales son los que mueven al mundo. Hay motores para todo en la actualidad, para todo, absolutamente todo. Entonces, sí podemos decir que los motores en realidad, o los sistemas mecánicos rotacionales, son los que están moviendo a la industria, al transporte, a la aviación, a la maquinaria, a la minería. Sin los motores simplemente no podemos hacer prácticamente nada. Bueno, sí podríamos, ¿va? Pues pico y pala, otra vez, regresar a antaño, y pues sería la manera de hacerlo. Pero pues en realidad siguen funcionando motores ahí. Nosotros tenemos motores, tenemos sistemas giratorios, ¿no? ¿Mi brazo qué es? Un sistema que gira. Son sistemas mecánicos rotacionales. ¿Mi cuello qué hace? Mi espalda, bueno, ¿cómo se le llama? De la cintura, bueno, mi cintura, a través de mi cintura, pues divido mi cuerpo, y hago que gire de arriba o de abajo. Mis piernas giran, mis rodillas giran. Son sistemas mecánicos rotacionales y giran alrededor de ejes.
Entonces seguimos trabajando, seguimos moviéndonos con motores. Por eso son tan importantes estos sistemas. Ahora bien, ya que nosotros hacemos la identificación de estos sistemas mecánicos rotacionales, voy a poner algo aquí que me faltó. Bueno, vamos a poner ahora sí los para hacer movimiento de inercias, todos los torques necesarios para hacer movimientos de inercias. Como en los sistemas mecánicos traslacionales, pues teníamos también resortes, fricciones, teníamos masas, acá tenemos inercias, teníamos fuerzas, acá tenemos torques, y teníamos desplazamientos en X, acá tenemos desplazamientos en teta. Entonces, lo que nosotros tenemos que poner es las ecuaciones de cada uno de los elementos que conforman a este sistema. Y entonces todo lo vamos a visualizar por torques. Por ejemplo, el torque de un resorte rotacional, aquí le ponemos teta de rotacional, aquí va a ser igual. El torque rotacional simplemente va a ser igual a K teta por teta. ¿Se acuerdan que para una masa, que teníamos una masa, y para que la pudiéramos mover, cuando le aplicamos una fuerza, se movía a una distancia en X, ¿verdad? Se desplazaba a una distancia en X, tenía fricción, que estábamos moviendo algo sobre una superficie, tiene fricción, y además tenía algo que nosotros le llamábamos un resorte traslacional. Ese resorte era K, mi fricción era B. Entonces, aquí todo era por fuerzas. Y decíamos que la fuerza de mi resorte rotacional era simplemente, ¿quién? Era K por X, ¿verdad? La fuerza debida a la fricción, ¿quién era? Bueno, era FB y era B por la derivada de X con respecto del tiempo. Después decíamos, la fuerza debida a la masa, pues era simplemente el producto de la masa por su aceleración. Bueno, en sistemas mecánicos rotacionales es algo similar. El torque debido al resorte rotacional va a ser igual a K por teta. El torque debido a mi fricción, B teta, va a ser igual a B teta multiplicado por la velocidad, es decir, la velocidad angular. Y el torque debido a mi inercia, a mi propia inercia, ¿a quién va a ser igual? A J, a la inercia, en lugar de masa, por la aceleración angular. ¿Se dan cuenta que estas ecuaciones en realidad para sistemas rotacionales son muy parecidas a las ecuaciones de sistemas traslacionales? ¿Cuál es la diferencia? Mientras acá son torques, en el sistema mecánico traslacional son fuerzas. Acá es un resorte rotacional, un amortiguamiento rotacional y una inercia. Acá es un resorte, un amortiguador y una masa. Acá es posición angular, velocidad angular, aceleración angular. Y acá, ¿qué es? Posición lineal, velocidad lineal, aceleración lineal. ¿Queda claro? ¿Queda claro a todos? Sí, profe. Muy bien. Entonces, ¿quieren que deje lo del sistema mecánico rotacional, traslacional? Sí. Bueno. Por lo tanto, a ver, entonces, si son muy similares, tienen comportamientos relativamente similares, dígame cuánto es el torque neto
para impulsar a esta inercia? ¿Cuál es el torque neto? El torque normalmente se escribe así. Entonces el torque en el dominio del tiempo, ¿a qué va a ser igual? La suma. A la suma de todo lo que se opone al movimiento, ¿va? Al movimiento rotacional alrededor de este eje. ¿Y quién va a ser? K teta, torque del resorte, K teta. ¿Más quién? Perdón, menos chihuahuas. Más. ¿Más quién? Al torque de B teta. ¿Más quién? Al torque de la inercia. ¿Qué va a pasar si sustituimos mis ecuaciones de los elementos que acabo de poner ahí? ¿Cuál es el torque total neto que tengo que aplicar a esta inercia para que se pueda mover? ¿Cuánto va a quedar? Esta va a ser la descripción matemática que va a visualizar el comportamiento dinámico de este sistema, de este sistemita. Un simple rotor montado sobre valeros, que cuando lo impulso le aplico un torque y se desplaza una cantidad teta. ¿De acuerdo? Esa es mi ecuación diferencial. ¿De qué orden es? Segundo orden. Segundo orden. Así es. Bueno, díganme, mañana vamos a continuar con esto. Profe, una pregunta. Sí, dime. Está normalizando a inercia, ¿no? La inercia. Ajá, así es. Y en la ecuación, Sí, diferencial. aquí me faltó J. Ándale, exacto. Sí. Sí. Nada más la puse en un... Gracias. Muchas gracias a ti. Aquí J. Ahí está. Ahora sí, es mi ecuación diferencial que gobierna el comportamiento dinámico de algo que gira sobre un cierto eje, de un rotor, en este ejemplo. Es así su comportamiento dinámico. ¿Alguna duda hasta aquí de los temas mecánicos rotacionales? ¿Dónde los utilizamos? No, ¿Me pueden decir dónde los podemos utilizar y para qué es importante aprender a modelarlos? ¿O no sirven? No, sí sirve. Las máquinas industriales, ¿no, profe? En máquinas industriales. ¿Dónde más? ¿Para qué lo utilizarías tú los sistemas mecánicos rotacionales? ¿Para qué utilizarías una simulación en el ámbito personal? A ver, otra vez, profe, por favor. ¿Para qué lo utilizarían los sistemas mecánicos rotacionales en el ámbito personal? ¿Para qué necesitarías hacer el modelado dinámico de ellos? Para saber su comportamiento. Para determinar su comportamiento. ¿Qué más?
Pues para saber si algo que queremos hacer nos va pues, a jalar, ¿no? Porque hay muchas cosas que las hacemos de manera empírica o las hacen las personas por oficio y ni siquiera Así sabemos es. si están funcionando bien. Y funcionan, pues las personas que hacen las ruedas de la fortuna, ¿quién les dijo que ese era el punto de apoyo, el punto de inyección de torque? ¿Quién les diría? Seguramente nadie les dijo, seguramente lo copiaron, pero el que diseñó eso fue un ingeniero, seguramente, porque el ingeniero sabía. ¿Ustedes qué hubieran hecho? ¿Impulsar el sistema desde dónde? En la parte del medio. En la parte de en medio, ¿qué te iba a pasar en las flechas? Iban a Pues romper, ¿no? Ajá. Las ibas a estar rompiendo, torciendo, y te ibas a cansar y vas a dejar el proyecto, lo ibas a tirar, que dices, no, ya, esto ya, estoy harto. En el ámbito personal, a lo mejor dicen ustedes, yo no me voy a dedicar a ser mecánico nunca en mi vida, ni me interesa eso. Pero es para saber cuánto disminuye el trabajo, ¿no? Es para saber qué es más eficiente, ¿no? ¿Qué motor puede ser el más eficiente? ¿Qué pasa si a lo mejor en la familia se dedican a diseñar máquinas de tortillería? Lo primero que tienes que saber es qué vas a mover, ¿no? Cuando sepas la suma de todas las poleas, cilindros, ruedas que vas a mover, entonces vas a poder determinar el motor adecuado, ¿sí o no? Sí. Y entonces vas a poder hacer el cálculo de ese motor. ¿O a poco nada más diseñas la máquina de tortillas y todavía no tienes motor? Y te van a decir, ve y consigue el motor adecuado. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a traer cualquier motor? No. El Un primero motor que que encuentres, aguante el peso, ¿no? La masa. la inercia, que venza a la inercia. ¿Ok? ¿Qué te venden cuando te venden un carro? ¿Qué preguntas? ¿No? Te dicen la potencia, pero es el torque del motor, ¿no? Así es. Tú preguntas, ¿qué torque tiene ese motor? Y te van a decir el torque y te dicen un número. El vendedor es buenísimo para dar números e impresionar. ¿Tú crees que si a una secretaria el vendedor le dice, no, pues tiene 100 newton metros de torque, qué va a decir la secretaria? Eso no me interesa. Eso no me interesa que esté bonito, ¿no? Pero ya cuando vaya en la carretera y que vea que no le dan sus 100 newton metros de torque, ¿qué va a decir la secretaria? Hijo, ¿cómo no le puse atención a lo que me vendía? ¿Cuántas veces han escuchado esa palabra, torque, y no le ponen atención? ¿Cuántas? Muchas. Bastantes. Bastantes. ¿Qué pasa si a lo mejor ustedes construyen su casa y quieren una puerta de cristal o una puerta de granito, etcétera? Si ya tratan de hacer uso de esto que estamos viendo ahorita, pues van a decirle al constructor, y necesito que me hagas una puerta que tenga tanta inercia para que cuando yo la empuje con tanto torque, no se azote, o cosas por el estilo. Pero ustedes van a saber de qué les hablan y qué hablar. Entonces, los sistemas mecánicos rotacionales son sumamente importantes. Podemos mover robots, podemos mover toda la industria. Era el principio de un disco duro, esta ecuación diferencial que les acabo de poner. Era así como estaban funcionando. ¿Cómo funcionan los discos duros actualmente? Es la forma en que funcionan los generadores.
Por ejemplo, la planta de Laguna Verde tiene rotores, tiene generadores, tiene sistemas motrices de rotación para poder generar energía. ¿Ustedes creen que no son importantes? ¿Que no es importante esa ecuación que acabo de poner ahí? Es de lo más importante que hay en la ingeniería. Pero bueno, mañana le vamos a continuar. Vamos a continuarle con eso que es un tema relativamente extenso y que nosotros tenemos que ver en un tiempo un poco menor. Pero lo vemos tan profundo como ustedes también quieren. Bueno, Está bien, profe. muchas gracias. Que tengan Gracias, buen día. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Yo les paso este apunte ahorita.